Bueno, entonces nuestro trabajo de hoy se va a basar en lo que se llaman las instalaciones eléctricas. Entramos en otro tipo de plan. En este caso, estas instalaciones eléctricas van a estar regidas por dos normas, la RETIE y la RETILAB. Vamos a mirar un poco en qué consiste esa parte. Entonces, la instalación eléctrica tiene que ver con todo lo que recibimos nosotros de las redes eléctricas generadas por, digamos, algún tipo de proceso industrializado para producir energía eléctrica. Hay varias formas de producir energía eléctrica, sobre todo pues para el proceso de redes para las ciudades. Entonces, hay una forma que es la hidroeléctrica, ¿sí? Que nosotros de pronto hemos visto, que son las hidroeléctricas. Es la generación de energía se hace por medio de agua, ¿sí? Hidroeléctricas. Entonces, se toma la energía del agua. ¿Por qué la energía del agua? Lo que hace es que hay una ley física que es lo que se llama la transformación de la energía. Entonces, por ejemplo, una masa de agua, en este caso tenemos una masa de agua aquí arriba, ¿sí? Esta masa de agua tiene una energía allí quieta, se llama energía potencial. Entonces, eh, nosotros tenemos esta energía aquí y esa energía cuando un elemento está quieto tiene una energía potencial. Cualquier objeto que esté quieto tiene una energía potencial, en este caso el agua. Cuando yo la pongo en caída libre por esta represa, pues ¿qué es lo que hice? Represé el agua aquí, ella se va llenando por el río, se genera un lago y esa energía que tiene el agua allí está latente, está próxima a desarrollarse. Ella cae por la represa y sigue su curso. Al caer se convierte la energía que es potencial, aquí tenemos la energía potencial y cuando empieza a caer se convierte en una energía que se llama energía cinética. Esa energía cinética, cuando está el agua en movimiento, yo la puedo generar, convertirla también, o sea, yo la convierto de energía potencial a energía cinética en la caída por la gravedad y esa energía cinética la puedo convertir a energía eléctrica. Entonces hay tres conversiones aquí, dos conversiones de energía, de potencial a cinética y de cinética a eléctrica. Entonces cuando yo eh, voy a generar la energía, tengo aquí el agua represada que se llama embalse. El agua entra por una tubería, cae con fuerza, porque ella trata de salir lo más pronto posible. Acuérdense de los vasos comunicantes en hidráulica, que al llenarse un tubo ella trata de llegar al nivel de acá, entonces sale con fuerza por acá. Esta energía ya es cinética, aquí está en energía potencial y aquí sale en energía cinética, se convierte en energía cinética. Esa energía cinética mueve un generador por medio de una turbina. Entonces mueve un generador que lo hace rotar y al rotar este elemento entre imanes, aquí hay unos imanes, ¿sí? El generador tiene unos imanes, al rotar produce la energía eléctrica y la energía eléctrica es un flujo de electrones.
Tenemos un generador eléctrico. ¿Sí? Entonces, un generador eléctrico es un aparato que al rotar, bueno, aquí aparecen los aparatos, estos son generadores pero a gasolina pero normalmente es un motor, ¿sí? Con unos imanes, ¿sí? Miremos acá para que no me muestre los elementos sino que funcionamiento. ¿Sí? Un generador entonces este es el generador, ¿sí? Un generador. Entonces, ¿qué sucede? Estas placas azules que se ven aquí, esto se ve mejor esta, ¿sí? Estas placas azules que están acá son imanes, ¿sí? Es un imán. Y esto es un rotor. Rotor es que gira, ¿sí? Entonces, el rotor tiene unos cables eléctricos acá adentro. Esos cables al girar generan por medio de los imanes que están aquí al lado, se generan unas corrientes de electrones por medio de esos cables. Aquí podemos ver, este es el rotor, al girar produce con los imanes corrientes eléctricas. Entonces, ese generador hace que se genere un flujo eléctrico, un flujo de electrones. Entonces, que pasa por estos cables, llega a un transformador y ese transformador me envía la corriente por todas las líneas eléctricas de las torres de energía que hay en el campo, porque estos son torres de energía muy altas que conducen la energía a través de toda Colombia o países que manejan la energía eléctrica. Entonces, de aquí ya voy llevando a cada uno del consumo, el tendido eléctrico lleva la corriente a todo el consumo de energía eléctrica que se va a suministrar a las viviendas, a las industrias, a todo lo que eh, sea necesario para eh, utilizar la energía eléctrica. Casi toda la energía que se consume en el mundo es por medio eléctrico. O sea, la mayoría de la energía utilizada en el mundo es eléctrica. Esta energía nosotros en este caso la podemos trabajar con energía hidráulica, o sea, con ríos donde se hacen los embalses y se pone a trabajar eso. Pero también hay, no necesariamente tiene que ser embalses o digamos sistema hidroeléctrico. Puede ser también termoeléctrico. Entonces, una termoeléctrica es también un sistema, es como una fábrica de energía, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí en los rotores o el giro de ese elemento a través de los imanes se hace por medio de vapor. Entonces el vapor es el que me va a mover a mí esos rotores. Entonces, ¿qué se hace? Aquí hay un esquema, ¿sí? Donde se quema una serie de, digamos, un combustible, ¿sí? Un tipo de combustible, cualquier combustible. Ese combustible hace que el agua en la caldera se convierta en vapor, ¿sí? Se convierta en vapor y ese vapor sale disparado por las tuberías que hacen rotar el generador.
Al rotar el generador, entonces produce la corriente eléctrica y ya se suministra a los diferentes consumos que se necesitan. Entonces, ese es otro tipo de generación de energía, la termoeléctrica. Ya están, digamos, en este caso se están consumiendo, digamos, en este caso, elementos fósiles, ¿sí? Está generando a partir de, por ejemplo, quemar carbón o, digamos, quemar petróleo o cosas por el estilo, en este caso, ¿sí? Para la termoeléctrica. Entonces tenemos generación de energía por medio hidráulico o hidroeléctrica o por medio de vapor, que es la termoeléctrica. Pero entonces aquí consumimos un digamos, algún tipo de energía no renovable, ¿sí? No renovable. Esa es la parte, pues, como crítica del asunto, porque aquí estamos quemando sólidos, estamos quemando algo y ese algo, pues, nos está generando emisión de gases y cosas por el estilo que nos están contaminando el medio ambiente. Que esa es la gran controversia, pues, ahora. Pero nosotros manejamos, casi todo se maneja con base en el petróleo, entonces hay mucha termoeléctrica que trabaja con petróleo o con carbón. Ese es el sistema para poder calentar el agua y generar. Y existen las energías alternativas o energías limpias. En este momento pues está, eh, pues vamos a mirar aquí un poco, alternativas o renovables, ¿sí? Entonces tenemos la energía solar, que se utiliza por medio de paneles solares, ¿sí? Nosotros convertimos la energía del sol en energía eléctrica. No es muy eficiente, es muy baja en la parte de eficiencia, ¿sí? Más o menos el 10% de lo que le cae del sol a estos paneles es convertido en electricidad. El otro 90% se disipa y se genera calor, entonces no hay un rendimiento muy alto. Entonces, la energía solar, en este caso para el panel fotovoltaico, porque estos se llaman paneles fotovoltaicos, eh, generan ese tipo de energía eléctrica a muy baja capacidad. Ahora se está investigando sobre otros. ¿Aló? ¿Aló? Profe, sino que es que, disculpe, ¿no? Sino que, mira que acá en el barrio hicieron como, bueno, eso fue el alcalde, ¿no? Cuando estaba acá Jairo Ortega, él fue el alcalde que estuvo antes ahora de Óscar Escobar. Y él hizo como, eso es un taller, ¿no? Pero tú pasas por la casa de él y usted por ahí unos 10 20 paneles solares arriba. Sí. Esos, o sea, yo no sé nada de esto, ¿no? Pero entonces, si uno pone esos paneles solares también tiene que, ¿cómo le explico, profesor? O sea, ¿eso funciona solamente ahí o también va con la energía de la calle? Bueno, hay dos formas, hay dos formas. Este sistema fotovoltaico de paneles solares, miremos acá, paneles solares. ¿Sí? En la parte, un panel solar es una tableta de estas. Miremosla acá. Es una tabletita de estas. Yo puedo combinar muchos paneles solares, ¿sí? Según la cantidad de energía que yo vaya a utilizar. Recuerden que estos paneles convierten la cantidad de energía solar solamente el 10% de lo que le cae allí al panel. Tienen una ventaja, es que producen energía eléctrica así no esté el sol radiante. Por ejemplo, un día nuboso que nosotros lo llamamos, está gris el día,
el panel solar sigue produciendo energía eléctrica, no con la misma intensidad que lo produciría con un sol radiante, sino un poco más bajo, pero él produce siempre que haya iluminación. Lo que pasa es que la eficiencia, como les digo, es baja, es de muy baja eficiencia. Entonces convierte toda la luz que recibe, el 10% de esa luz que recibe la convierte en energía eléctrica. Pero para yo optimizar mi cantidad de energía que necesito, pues entonces coloco muchos paneles. En Colombia se está utilizando mucho para áreas rurales, donde no llega el tendido, digamos, eléctrico. Entonces allí se colocan paneles solares y se administra iluminación. Como la capacidad de estos paneles solares es baja, entonces por ejemplo ahora que estamos utilizando luz LED, bombillos LED, ¿sí? Los bombillos LED, uno los encuentra ya en cualquier tienda, son económicos y segundo, eh, ellos consumen muy poca energía eléctrica, entonces eh, yo puedo, por ejemplo, con un panel o con dos paneles tener un sistema de Anoche iluminación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién tiene el micrófono abierto? no, Lady, Lady, Lady Dayana, Dayana, ¿me apagas? Dayana, ¿me apagas el micrófono? ¿O vas a preguntar algo, Dayana? Bueno, entonces no, continúo. disculpe, profe. Sí, pues, ¿aló? Entonces, yo con este panel puedo, o dos paneles, puedo generar toda la iluminación de una casa. La iluminación. Ojo, estamos hablando de iluminación. ¿Por qué? Porque es que el bombillo LED me da la posibilidad de generar, de consumir 7 voltios, 7 vatios. Entonces la potencia de un bombillo LED es muy baja. Entonces un panel de estos puede perfectamente darme la iluminación de 10 o 15 bombillos sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, si yo voy a mover una nevera, o voy a mover una lavadora, o voy a mover un ventilador, ya necesito más paneles. Necesito muchos más paneles porque la carga de una nevera o la carga de una lavadora es bastante alta. Entonces los vatios, ahora miramos un poco la parte de vatios, entonces voy a necesitar mayor cantidad de paneles. En Colombia se puede hacer, o sea, yo puedo colocar unos paneles en una zona rural, por ejemplo en una finca, y iluminar la finca durante la noche, teniendo paneles solares. Entonces, en el día que va a hacer el panel, en el día va a cargar y en la noche a dar esa energía que cargó en el día. Eso se hace por medio de baterías. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una forma de colocar los paneles, es que yo tengo que tener una batería, tengo que tener un inversor que me convierte la energía continua de esto a energía alterna, y tengo que tener el convertidor, ¿sí? Más el panel. Y de ello pues ya hago las conexiones a los diferentes circuitos que yo tenga. Eso lo vamos a ver más adelante, que es cómo funciona el proceso. El panel solar es lo que menos vale. O sea, el problema no es del panel solar, que es el más barato de todos. Pero todos estos componentes que yo necesito para poder hacer la instalación son muy costosos. Por ejemplo, la batería es de lo más costoso que hay en la instalación de paneles solares. En Colombia hay una resolución donde yo puedo, por ejemplo, en mi casa, aprovechar la luz del sol y generar energía eléctrica. Pero si yo en mi casa tuviera paneles solares, yo tendría que tener también la conexión a la red eléctrica.
¿Por qué? Porque los paneles solares no tienen la eficiencia para moverme todo lo que yo conecto en mi casa. Entonces, en ese caso, en ese caso, tocaría que hacerlo dualmente, o sea, tener red eléctrica y tener instalación de paneles solares. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Pues en este momento es costoso instalar paneles solares. Sí, vale, sale un poquito caro. Pero la primera inversión, pero esa inversión se puede recuperar más o menos. En los estados actuales se puede recuperar más o menos en unos 6 7 años lo que yo invertí en paneles solares. Eh, la inversión por la cantidad de energía que me genera. Entonces allí está el beneficio. Cuando ya a los 6 años se haya pagado la inversión, pues ya el resto es ganancia. Los paneles solares actualmente tienen una vida útil de 10 a 20 años, según la marca. Entonces, según el panel que usted compre, pues por supuesto va a ser el costo de la instalación, más las baterías, más los inversores, más las conexiones, todo lo que sea necesario para hacerlo. Entonces en Colombia hay una resolución donde usted puede instalar en su casa paneles solares y en el día lo que está haciendo es entregarle a la red eléctrica la energía que genera ese panel solar. Y en la noche usted recibe la corriente de la red eléctrica y para el pago de la factura, pues entonces se hace el cruce de cuentas. ¿Cuánto le entregó usted a la red eléctrica en energía eléctrica? ¿Y cuánto recibió usted en la noche para uso normal? Entonces se hace un cruce de cuentas y ahí va a haber una disminución en la factura. Pero ojo, que eso no va a ser pues una disminución pues, muy alta. Con el tiempo eso se masifica, pues con el tiempo, por ahora apenas estamos empezando en este proceso, pero eso se masifica y van a reducir los costos. Pero por ahora la inversión es alta y como les digo, la amortización es a largo plazo, no es inmediato. O sea, si yo instalo unos paneles solares ahora en mi casa, eh, yo seguiré pagando esos paneles solares y toda la infraestructura que necesita durante mucho tiempo para poder recuperar la inversión. Ese es el proceso de los paneles solares. Esa es la otra forma de hacer energía eléctrica, ¿sí? Por medio de paneles solares. Pero bueno, vamos a mirar eh, en este caso para el transporte de la energía eléctrica. eh, eh, Nosotros utilizamos cables. Bueno, veíamos que en la parte de energía eléctrica pues también estaba no solamente el panel solar, sino que está la energía eólica. La energía eólica es la generada por el viento. Entonces, pues nosotros vemos muchas imágenes de estos molinos de viento. Estos molinos de viento en el mundo tienen muchos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque son palas muy grandes. Primero que todo, estos elementos son grandísimos. Esta altura también es muy alta. ¿Sí? Estas palas son demasiado grandes y tienen un material que es de difícil reciclaje. Entonces, en este momento, esas palas ya están, algunas, eso hay que estarlo cambiando, haciéndole mantenimiento a estos rotores y estas palas las desechan y se están acumulando en cementerios de molinos de viento y no hay forma de utilizarlas en otra cosa. Entonces eso se está convirtiendo pues en un problema a nivel mundial de todas las de todos los procesos que se están haciendo a nivel eólico.
La otra situación que tienen estos molinos de viento, a pesar de que usted los ve ahí y funcionan como el movimiento del viento, hay un problema y es que la mortandad de aves que genera estas granjas eólicas es muy alta. Cuando esto está girando, cuando esto está girando, las aves no ven las aspas y pasan entre ellas y las coge y pues las mata. Entonces hay bastante mortandad de aves por la generación de energía eólica. Y eso se está viendo a nivel mundial bastante fuerte. Entonces, los ecologistas y las personas cuidadoras de la fauna y todo eso, pues hacen grandes campañas para evitar la instalación de estos equipos en sitios donde se puede generar energía eólica. Entonces, la energía eólica es otro sistema por el cual yo puedo generar energía eléctrica. Es muy eficiente, ¿sí? También funciona por el sol porque los vientos son movidos por el sol. O sea, el sol calienta el aire, el aire sube por calentamiento y se generan los vientos. Por eso es que hay viento, porque el aire frío llena los espacios del aire caliente que sube. Entonces se genera el viento. Por eso estas granjas solares son muy útiles, pero pues tienen sus problemas a nivel de ecológicos con respecto a la generación de energía por este medio. Actualmente se están generando sistemas eólicos que no tienen que ver con rotación de aspas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está el sistema Vortex. El sistema Vortex Bladels. El sistema Vortex Bladels, esto es una granja eólica. ¿Sí? Esto es una granja eólica. No tiene aspas. Miren, aquí es una vara de una altura. ¿Y qué es lo que hace que esto genere energía eléctrica? Cuando el viento sopla, esta barra que está aquí anclada al suelo vibra, ella vibra con el movimiento del aire. Entonces, al moverse de un lado para otro, aquí se ve una idea, ella gira, ella se mueve hacia un lado o hacia el otro, entonces vibra. Al vibrar, entonces genera la energía eléctrica por medio de unos imanes que tienen insertos en la parte interna. Ese es el nuevo experimento que se está haciendo y que se va a comercializar en España. Es un nuevo sistema que se llama el Vortex Bladels. Entonces, con este sistema se pueden generar, dicen que un 30% más cantidad de energía que la que se genera por otros medios. Y se pueden instalar muchos más elementos de estos en un área más pequeña y la otra ventaja que tiene es que no va a tener incidencia, por ejemplo, en las aves que vuelan cerca. ¿Por qué? Porque él no tiene aspas rotatorias. Entonces, al no tener aspas rotatorias, las aves no van a tener por qué, digamos, morir enredadas en esas aspas o golpeadas por esas aspas. Entonces, este es el nuevo sistema eólico que se está implementando en este momento, que está ya generando, esto es una serie de emprendedores en España que están generando este tipo de, de energía eléctrica por medio de este sistema. Otro sistema eléctrico en energía renovable está digamos, está la granja solar, pero de espejos. Miremos a ver. Este.
Entonces miremos este tipo de granja solar. Esto no tiene nada que ver con la fotovoltaica, es totalmente diferente. Esto se llaman unas granjas termosolares, termosolares. ¿Cómo funciona este tipo de... Esto se ha hecho mucho en España, digamos. Aquí vemos, por ejemplo, una granja termosolar. Entonces, ¿qué es estos cuadritos que están aquí alrededor? Son espejos. Lo que hace, yo no sé si ustedes algún día han utilizado una lupa para quemar hormigas. Tan malo. Yo por lo menos de niño jugaba, uy, era terrible. Es, Yo quemo el papel así con eso, profe. cogen la lupa y prenden un pedacito de papel formando un conito con los rayos del sol. Entonces se forma un puntico y ese puntico amplifica toda la energía solar y calienta muchísimo, eso quema. Entonces yo prendía un papel o cosas por el estilo con ese tipo de energía. O sea, esa energía lo que hace es calentar algo, algo así como la termoeléctrica, se calienta pero por medio de los rayos solares. Entonces una lupa lo que hace es concentrar los rayos solares en un punto y ese punto se calienta demasiado por la concentración de los rayos solares. Aquí es lo mismo, es como si todo esto fuera una lupa, pero todos los espejos están mirando hacia una torre en la parte central de todo este campo. Esa torre, esa torre se le reflejan todos los rayos, ¿sí? Todos los rayos, y en la parte superior, hay una serie de sales que al calentarse a altas temperaturas se genera un fluido líquido y esa parte de fluido líquido hace que al calentarse fluya y se genere en una caldera, miren, en una caldera lo mismo que en la termoeléctrica. Aquí hay agua, en esta parte, esa sal caliente a alta temperatura genera vapor y el vapor hace que se muevan las turbinas. Al moverse las turbinas se genera la corriente eléctrica. Entonces, lo mismo que los generadores, pero en este caso se usa el sol. Entonces el sol calienta la parte superior, hace circular la sal derretida, genera el vapor y por medio del vapor generamos la energía eléctrica. Este es el otro sistema que se está utilizando a nivel mundial para generar energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, acá vemos la parte de la torre, que es la más caliente donde se está fundiendo la sal. ¿Sí? Esas sales, hay unas sales allí, unos elementos químicos que se funden con el calor y salen calientes para generar la energía eléctrica. Ese es otro sistema que se está utilizando a nivel mundial para la generación de energía eléctrica. Entonces, todos estos Ah, elementos, ¿aló? y este sistema, ¿qué tan eficiente es? Es muy eficiente, es casi como una termoeléctrica. La desventaja con este sistema es que, digamos, cuando hay eh, días nubosos, la generación de energía es muy baja. ¿Por qué? Porque pues se necesita que el sol esté radiante para poder calentar este centro. Pero es muy eficiente en la forma de generar energía. Cuando el sol está radiante, la generación de energía es muy alta. O sea, yo puedo hablar aquí de megavatios. Puedo generar por medio de una granjita de estas, puedo generar energía para varias ciudades sin ningún problema. Entonces hay una eficiencia muy alta. Pero estoy pues teniendo en cuenta que el sol constantemente está radiante. Nosotros tenemos el problema de las nubes para la generación de eso, pero
están pensando en hacer, digamos, este mismo sistema, pero en el espacio, donde no hay, digamos, objetos diferentes, no hay nubes, entonces allí los espejos constantemente podrían generar energía constantemente. El problema de generar la energía en el espacio es cómo traerla a la Tierra. O sea, cómo al generar la energía allá, cómo traemos esa... Hay varias opciones, hay muchos científicos que en este momento han hecho propuestas de cómo traer esa energía desde el espacio aquí a la Tierra, pero pues son experimentales, ese tipo de cosas todavía no se ha hecho, se está pensando cómo hacerlo, pero si se pudiera generar la energía afuera y traerla aquí a la Tierra, sería maravilloso porque constantemente tendríamos energía limpia y no tendríamos problemas de que habrían unos días nubosos y otros días cálidos y otros días sí. Entonces, esa es la situación. Hay una cosa especial y es que estas granjas se instalan en sitios donde se sabe que en el año hay mucha luz solar. Entonces eso también se define el sitio, o sea, no necesariamente todos los sitios son los mejores, sino que se buscan sitios que sean de muy buena cantidad de energía, o sea, que en el año haya muchos días soleados. Entonces, si en el año hay muchos días soleados, ese sitio es el ideal para instalar una granja de este tipo. Y eso es lo que han buscado, hacer eso. Entonces, hay muchas alternativas. Hay otra alternativa con energías renovables y es la parte de las mareas, ¿sí? Las mareas producidas por la luna en el mar. Entonces, esa energía renovable se llama mareomotriz. Energía mareomotriz. La energía mareomotriz es generada por las corrientes de las mareas. Entonces, en todos los mares del mundo se generan mareas, la marea alta, la marea baja. Entonces, la marea alta son 12 horas, empieza a subir el agua a cierto nivel, llega ese tiempo, son 12 horas y cuando empieza la marea baja, el agua empieza a bajar. Cuando el agua empieza a bajar, mueve estos rotores, ¿sí? Entonces, el agua empieza a circular, mueve los rotores y se genera la energía eléctrica. Eso es con las mareas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver una imagen de un mástil con dos generadores, parecieran como si fueran energía eólica, pero están debajo del agua. Y cuando hay movimiento del mar, entonces se colocan estas hélices a rotar y generan la energía. Esa se llama mareomotriz. La energía eléctrica, la energía mareomotriz es una energía renovable porque aquí no estamos usando ninguna quema de tipo, digamos, no renovable, sí, no renovable, por ejemplo petróleo o algo así, no. Esto se mueve por el movimiento del agua cuando sube en la marea y cuando baja la marea. Entonces podemos utilizar ese tipo de energía. Aquí tenemos otra, usos de la energía mareomotriz. Entonces aquí tenemos el rotor, al subir la marea mueve los rotores, al bajar la marea. Y hay otro sistema que también se usa con el mar que se llama la mareomotriz, la undimotriz. Undimotriz.
El sistema undimotriz ya funciona con las olas. Entonces, parecido al mástil que vibra con el movimiento del aire, ¿sí? Está este sistema. Y son unas boyas o unas balsas que están en la superficie del agua, y cuando hay oleaje, esto se mueve, ¿sí? Esto se mueve y al moverse genera la energía eléctrica. Entonces son unas boyas muy grandes que se producen movimientos a partir de las olas. Ya esto es por olas, por las olas del mar. Entonces a medida que se van generando olas, esto se va moviendo para arriba, para abajo, y ahí es donde se genera la energía eléctrica. Entonces miren que hay una gran cantidad de sistemas diferentes a la quema de productos fósiles, ¿sí? En ese caso. Hay otra energía que es muy buena y es de la más eficiente que se ha generado, que es la energía nuclear. La energía nuclear funciona por el sistema también de calentamiento de agua por medio de elementos nucleares. Estas barras que ustedes ven aquí son, digamos, materiales químicos de tipo radioactivo, y esa radioactividad produce calor. Al generarse la radioactividad, se produce calor, ellas están inmersas en una celda con agua, y esa agua, eh, al producirse calor, pues el agua se convierte en vapor y mueve la turbina y genera la energía eléctrica. ¿Qué pasa con este sistema? Este sistema es muy bueno y es el mejor que se ha inventado, y es una energía limpia. Aquí no se está produciendo ningún tipo de contaminante mientras está en funcionamiento y está todo. El problema con este sistema es que a nivel mundial han ocurrido unas catástrofes bastante fuertes en ciertos países, no en todos, pero sí en ciertos países, donde esas catástrofes contaminan una gran zona en el momento que se genera la catástrofe. Por ejemplo, el caso de Chernobyl o el caso de Fukushima en Japón. Entonces, esas áreas quedan contaminadas durante muchos años. Chernobyl ocurrió por allá en la época de los 80, casi entre 70 y 80, y eh, la contaminación puede estar allí durante, digamos, 100, 200 o 500 años. Ese es el inconveniente con esto. Entonces, el hombre le ha tenido mucho temor a este tipo de energía precisamente por eso, porque no se conoce todavía muy bien cómo manejar la estabilización de estas barras radiactivas. Y si esto se llega a salir de control, pues la contaminación es muy alta en una gran zona. Esa es la desventaja, pero la energía como tal es muy limpia, siempre y cuando mantenga pues en su posición y con todas la seguridad del caso. Es muy limpia, genera energía para toda la vida, porque esto puede estar ahí miles de años funcionando y va a trabajar perfectamente. No hay un consumo excesivo de nada, ¿sí? El único es el mantenimiento de la planta, pero el resto de la energía se puede generar por muchos miles de años por medio de la energía nuclear. Hay unas baterías actuales que en el mundo se utilizan para ciertas cosas. Por ejemplo, todos esos robots que llevan a Marte o cosas así utilizan baterías nucleares. Porque por allá pues la energía solar es muy débil, entonces no es lo más factible. Entonces, al utilizar baterías solares, y que se está pensando en baterías nucleares,
pueden tener duraciones de hasta 40 años. Una sola batería tener duración de unos 40 años. Actualmente se está pensando en dotar de baterías nucleares a celulares. Han pensado en eso. Hay, digamos, Apple o Samsung, inclusive Xiaomi o Huawei, han pensado en desarrollar celulares con baterías nucleares. Un celular con una batería nuclear no necesitaría usted nunca conectarlo a la red eléctrica, ni necesitaría usted tener un cargador, porque la batería le va a durar por lo menos 30 años. Pero pues usted sabe que las tecnologías de los celulares cambian muy rápidamente. Entonces en 3 años que ya tenga su celular es cuestión de cambiarlo. Y el problema es hacer el desuso, o sea, el desecho de esa batería. ¿Cómo se desecharía en esa batería? Ese es el gran meollo que se tiene en este momento, porque una batería de esas puede seguir generando energía sin ningún problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí, cuénteme. si, si yo instalara los paneles solares en mi casa, ¿dejaría pagar recibos públicos? No, señor. Tendrías que seguir Toca pagando. seguir pagando Si usted, la electricidad. si usted instala paneles solares en este momento en su casa, primero que todo tendría que sacar del bolsillo unos 15 millones de pesos. Pero para solo iluminar, prender el televisor y de pronto un ventilador. No le mueve ni la nevera, ni le mueve la lavadora, por ejemplo. Ese sería el costo, por ejemplo, actual. Y lo otro es que usted tendría que seguir pagando energía. ¿Por qué? Porque el panel solar le va a dar solamente energía, va a cargar en el día y le va a dar energía por la noche, pero unas horas en la noche, porque él no alcanza a cubrir las 8 horas de o las 8. Usted, por ejemplo, nosotros tenemos noche desde las 6:30 de la tarde, más o menos, a 5:30 de la mañana. Esa es la noche completa, o sea, es el tiempo de oscuridad. El panel o los paneles solares no alcanzan a cubrir esas 12 horas de tiempo. Esas 12 horas de trabajo no las alcanza a cubrir, por ejemplo, con una batería. Tendría que tener muchas baterías para acumular la cantidad de energía que se necesita para usted tener el tiempo necesario durante toda la noche. ¿Sí? La otra circunstancia es que usted no prende luces, por ejemplo, después de las 12 de la noche es muy poco lo que se prende porque usted ya se ha acostado, la gente está durmiendo, normalmente se apagan todas las luces de la casa, pero sí queda funcionando la nevera y queda funcionando de pronto un ventilador. Si el día está caluroso, pues usted coloca el ventilador. ¿Sí? Eh, Cosas por el estilo. O está por ejemplo, está funcionando la red Wi-Fi. Entonces ese modem está conectado constantemente a la energía eléctrica y está funcionando. Así usted no lo esté usando, usted está durmiendo, pero usted está conectado, tiene la conexión allí. Por eso dicen que muchas veces es bueno desconectar el Wi-Fi en la noche. Pero eso se vuelve un complique porque usted lo desconecta en la noche y lo conecta en la mañana y así sucesivamente. Eso puede generar también problemas con el modem. Entonces, normalmente esas cosas están encendidas. Muchas veces usted se acuesta a dormir y pone su celular a cargar para tenerlo cargado al otro día. Cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cosas no las soporta todo la carga que genera el panel solar para la noche. Entonces, él te va a dar energía durante unas 5 horas constantes y la va a generar muy bien,
pero se va agotando la batería porque en la noche el panel no va a producir energía. Entonces, por ahora sale costoso, sale muy costoso y hay que mantener energía eléctrica en algún momento. Uno necesita prender la luz a las 3 de la mañana, necesita levantarse al baño, necesita oye un ruido y tiene que levantarse, cosas por el estilo. Entonces, eso no va a cubrirlo efectivamente el panel solar. Entonces, actualmente, como le digo, para solo iluminación puede ser muy efectivo. Pero si yo voy a mover otros aparatos como lavadora, como nevera, la nevera tiene que estar constantemente prendida. Hay unos sistemas actuales que dicen, con la parte ecológica, que dicen que usted debiera desconectar la nevera durante la noche, que es donde menos se abre. Mientras la nevera esté cerrada, no le pasa nada a los alimentos porque la nevera conserva el frío que se mantiene allí. Y volverla a conectar en la mañana. Inclusive venden unos dispositivos que hacen ese trabajo sin necesidad de que uno esté conectando y desconectando, sino que se le conecta al enchufe de la nevera y a cierto tiempo es como un temporizador, es como un timer. Eh, a cierto tiempo que usted lo programe, apaga la nevera durante un tiempo determinado hasta el otro día que vuelve y se enciende, el mismo timer la enciende. Entonces, son sistemas que le pueden ahorrar a una energía eléctrica. Pero ya en el caso de que yo todo lo vaya a instalar eléctrica por medio de paneles solares a mi vivienda, pues creo que es más bien complejo y saldría demasiado costoso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces, en nuestro proceso de las instalaciones eléctricas ya vimos cómo se genera la energía eléctrica y en nuestro proceso de las instalaciones eléctricas tenemos que tener en cuenta el RETIE y el RETILAB. El RETIE rige toda la parte de instalación eléctrica en una vivienda, en una zona industrial, en un edificio, en todo, ¿sí? O sea, todo como se debe, es un reglamento para las instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, ese reglamento lo tienen muy claro las empresas de energía eléctrica. Entonces, todo tiene que ser basado en el RETIE cuando se hacen instalaciones eléctricas. ¿Para qué se usa el RETIE? Para evitar, digamos, daños a los aparatos, uno. Dos, incendios, para que la instalación sea técnicamente elaborada, para que si se voy a hacer, digamos, reparaciones o algo, tenga yo claridad en cómo se hizo la instalación, simplemente destapando el bombillo, destapando el plafón o destapando el toma. El técnico en instalaciones eléctricas sabe exactamente cómo se hicieron esas instalaciones en el, eh, en esa construcción. Entonces el RETIE rige todo eso, ¿sí? El RETIE es la parte del reglamento para las instalaciones eléctricas en Colombia. El RETILAB, el RETILAB es el reglamento para la instalación de iluminación, todo lo que tiene que ver con iluminación. ¿Y por qué? Porque es que cuando se hace iluminación, la iluminación tiene que ver mucho con la forma como yo me desempeño, por ejemplo, laboralmente, o la forma como yo estoy adecuadamente en un espacio cerrado. Entonces, si mi luz no es natural, si mi luz no es natural, en el caso de la noche, yo debo utilizar luz artificial. Entonces esa luz artificial está producida por las lámparas, por medio eléctrico. Entonces,
esa iluminación afecta mi vista, afecta mis horas de sueño, afecta o sea, nosotros somos biológicos, el sistema es un sistema mecánico, si se puede decir, y ese sistema está afectando mis procesos biológicos, entonces, digamos, puede afectar claramente mi vista y todo eso. El Retilab tiene que ver con eso, la iluminación de espacios cerrados, la iluminación de la parte, digamos, de las áreas públicas, por ejemplo, las calles, las avenidas, los parques. Entonces, ¿cómo se debe tener en cuenta la iluminación? También el Retilab tiene que ver con las normas que tienen que ver con la fabricación de los dispositivos que producen iluminación. Los bombillos, las lámparas, todo ese tipo de cosas deben tener una normatividad. O si no, toda la gente construiría para vender lo que fuera y debe cumplir con ciertas características para que tenga buena funcionalidad y buen proceso de iluminación. Contribuye también ese reglamento a que se maneje el medio ambiente por medio de la luz que se genera, por medio de los elementos que son construidos para posible, digamos, reintegro de esos dispositivos cuando se dañan. Entonces, ¿cómo se recicla? ¿Cómo se reciclan estos elementos? Son producidos, pero también tienen que tener una base de reciclaje. O sea, yo no puedo ir produciendo cosas y listo, y se dañaron y pare de contar a la basura. ¿Y cómo se recicla eso? Entonces, el Retilab y el RETIE tienen mucho que ver con ese sistema, porque es un sistema muy técnico. O sea, el hecho de hacer instalaciones eléctricas no es lo mismo que llevar el agua a la vivienda. El agua es más sencillo de llevar, aunque lleva su técnica, pero la parte eléctrica todavía contempla otra serie de técnicas pues mucho más complejas para evitar accidentes, para evitar un montón de cosas que, que van a ser inherentes a la instalación eléctrica. Entonces, estas dos normas que son necesarias, es conveniente que las lean, que las tengan. Aquí tengo los enlaces para que ustedes puedan acceder a ellas y puedan darse un poquito en cuenta acerca de eso. Cuando la energía eléctrica es generada por el proceso de generación de la energía eléctrica, entonces allí vamos a tener que necesitamos conducir la red eléctrica, o sea, conducir esa energía eléctrica. Entonces, en este caso, vemos, y esto lo vemos mucho en la calle, ¿sí? Que es un poste de energía con unas líneas eléctricas en la parte superior. Entonces, nosotros vemos eso, pero muchas veces no entendemos qué hace eso, ¿sí? Y vemos que hay postes por todos lados, unos son para iluminación, otros son para el tendido de cables. Y normalmente vemos unos entramados de cables por todos lados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso vemos postes en esta forma, pero siempre vamos a tener este tipo de elementos, un poste, y vamos a tener tres líneas. Siempre vamos a ver eso. En las calles siempre se va a ver tres lineecitas y un poste. Y así se va a repartir por toda la ciudad. Siempre va a ser de esa manera. Por supuesto que vamos a encontrar maraña de cables. Es muy... Esto es otra contaminación que se ve mucho y es producida por los mismos eh, instaladores de redes, ¿sí? Voy a mostrarles, por ejemplo, este caso. Miren esto. Esto es terrible, ¿sí? Toda la cantidad de maraña de cables que se genera, y eso pues eh, produce contaminación visual y produce también otro tipo de cosas que conllevan la conducción de energía por allí. Aquí perfectamente puede haber un corte, ¿sí? Y producirse un incendio. Entonces, cosas por el estilo aparecen en las redes. Pero bueno, no vamos a llegar a ese nivel, porque eso no es
la idea de entender un poco cómo funciona la red eléctrica. Aquí vemos otra maraña de cables, ¿sí? Es terrible cuando se genera eso. Aquí también vemos otro instalador y una cantidad de cables allí. Y aquí, por ejemplo, la gente conectándose piratamente, o sea, aquí hay una piratería de energía. Eso sucede mucho en todas las ciudades del mundo, eso no es solamente aquí en Colombia. Porque la energía eléctrica cuesta. Generar energía, no es tanto la energía eléctrica lo que va, la energía como tal, es la generación de esa energía la que vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues nosotros tenemos lo que siempre lo vamos a denominar la acometida eléctrica a nuestra vivienda. La acometida eléctrica, entonces por donde nosotros vamos a recibir de estas tres líneas, ¿sí? De estas tres líneas vamos a recibir eh, la energía eléctrica. ¿Cómo funciona la energía eléctrica como tal? Entonces, eh, eh, hay dos formas de energía eléctrica en el mundo. Una la inventó el señor Edison, ¿sí? Tomás Alva Edison, que generó, pues dicen que él es el padre de la energía eléctrica, pero pues hay otros que en este momento se están dando cuenta que hay otras personas que tuvieron mucho antes la idea de generar energía eléctrica, cómo generar energía eléctrica. Pero en el mundo actual se tienen en cuenta dos personajes fundamentales. El señor Alva Edison, ¿sí? Tomás Alva Edison, Edison, ¿sí? Este señor, pues siempre lo muestran con un bombillo, porque él fue el que se encargó de hacer eso. Pero este señor, en su laboratorio, cuando él eh, empezó a desarrollar la energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con el bombillo, él era un inventor, ¿sí? Un inventor, y él tuvo muchos inventos, pero uno de los que más se destaca es este, el del bombillo. Y pues para generar luz, pues tenía el sistema eléctrico. Pero el señor tenía un personaje en su laboratorio que se llamaba Nicolás Tesla. Nicolás Tesla es un discípulo de, este es el famoso Nicolás Tesla, lo muestran así, porque ellos definieron la energía eléctrica en dos formas diferentes. Para Nicolás Tesla la energía eléctrica era un sistema diferente al de Alva Edison, ¿sí? Entonces, él aprendió muchas cosas de Edison, pero desarrolló sus propios procesos. Entonces, se habla de que casi que Tesla es el mayor conocedor del manejo de la energía eléctrica realmente. Pero otros dicen pues que es Edison el que realmente tuvo que ver. Pero aquí que la situación, los dos son los pioneros de esto, pero ¿qué hacen? Eh, Toman de una forma diferente la generación de energía eléctrica. Entonces, Alva Edison se va por la corriente continua, ¿sí? O energía, energía directa, se llama, directa, energía eléctrica directa. La energía eléctrica. Entonces, aquí está representado en este esquema qué es la energía eléctrica directa y qué es la energía eléctrica continua, o sea, eléctrica directa y eléctrica alterna. Entonces, en este esquema,
corriente continua, el flujo de electrones siempre se va por el cable, o sea, hay un flujo de electrones, ¿sí? en ese cable, y siempre es como si el cable funcionara como un tubito. Entonces por el cable se desplazan todos los electrones llevando energía. Esa es la corriente continua. En la alterna, este es el sistema, la corriente continua es el sistema de Edison y la corriente alterna es el sistema de Tesla. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En la corriente alterna el electrón no se va por el cable. Él sí utiliza el cable para desplazarse, pero en vez de irse derecho por el cablecito, él salta. Salta aquí, salta acá, salta aquí, salta acá y se va desplazando por el cable en esa forma. ¿Sí? Se desplaza saltando por el cablecito. Entonces hace como una onda al desplazarse por el cable. Entonces, ¿qué diferencia tiene esta connotación? Entonces, Edison decía que el mundo se debía manejar por medio de la corriente continua, pero Tesla dijo no, para poder llevar energía a grandes distancias necesitamos este tipo de corriente alterna. ¿Por qué? Porque para poder llevar un electrón de un sitio a otro por medio de un cable, la potencia que se necesitaba para llevar ese electrón hasta cierta distancia era muy alta y no había forma de generar tanta potencia para poder llevar. Entonces la corriente continua es para tramos cortos, se utiliza en tramos cortos. En cambio la corriente alterna se puede hacer en muchos tramos y tramos muy largos y tiene otra ventaja, que es que ella también se va debilitando a medida que se va conduciendo por el cable. Pero cuando se va debilitando yo puedo crear un sistema que hace que vuelva y se reconvierta a la tensión que tenía anteriormente, cuando empezó a fluir. Y eso es lo que se llaman los transformadores. Los famosos transformadores es eso, volver a reconvertir la energía que viene ya debilitada y volverla a volver a la misma capacidad que tenía anteriormente. Eso es lo que hacen los transformadores. Nosotros, por ejemplo, ahí en Palmira hay un transformador grandísimo, que es el más grande de todos, que es la subestación eléctrica. Una subestación eléctrica no es un generador, ¿sí? Ahí en Palmira, entrando ahí por la 14, cuando uno viene de Cali, entrando a Palmira, hay un sitio en medio, al lado de la vía, que es unas torres y unas cosas allí, que se ve como una cosa eléctrica allí, y eso es una subestación. Eso lo que hace es una transformación. De la energía que viene de muy lejos, llega ahí, se transforma y le entrega esa energía a la ciudad, de la misma capacidad con que viene. O sea que constantemente una subestación eléctrica es como un gran transformador, es un transformador grandísimo. Entonces nosotros vemos a veces estas cosas, a ver, miren, algo así, ¿sí? Como un sitio cerrado y tiene un montón de componentes eléctricos allí y toda la cosa, pero allí no se está generando electricidad, sino que se está reconvirtiendo la energía que viene desde lejos y que ha perdido potencia. Entonces aquí vuelve y se reconvierte y sale con la misma potencia que debe siempre estar. Esa es la característica de la subestación eléctrica. Entonces, para poder que esa generación se mantenga en el tiempo, pues existen estas subestaciones cada ciertas distancias, o en las ciudades hay subestaciones en ciertos puntos para recibir esa energía que viene generada de la hidroeléctrica o de la termoeléctrica. ¿Sí? Entonces, esto es un gran transformador. En el caso de las calles, pues están los transformadores. Entonces, en algún poste de energía, ¿sí? Digamos, en algún momento, eh, de la conducción de la energía eléctrica, entonces tenemos el transformador, ¿sí? Y son esos, digamos, como esos elementos
que aparecen este es el transformador, ¿sí? Es aquí, es lo mismo pero más pequeño, es una cajita y lo que hace es reconvertir esta energía que se está debilitando por el paso por aquí por estos cables y los vuelve y los reconvierte a la potencia que se necesita para mantener la energía eléctrica constante. Ese es el sistema. Entonces nosotros vemos transformadores en todas partes. En muchos postes hay un transformador, hay muchas veces. A veces cuando se necesita mucha cantidad de energía, digamos, en una industria, entonces ellos tienen su propia subestación. Por ejemplo, el SENA. No sé si ustedes, bueno, ustedes que han estado trabajando en la parte de atrás haciendo esa losita, ven que al lado está un sitio donde toman energía a veces para poder trabajar las máquinas que utilizan cuando están haciendo construcción. Ese elemento es una subestación eléctrica allí. ¿Qué es lo que hace? Como en el SENA hay soldadura y la soldadura necesita mucha corriente eléctrica, digamos está la parte de máquinas y herramientas en la parte allá adelante está lo de automotriz, entonces eso necesita mucha energía eléctrica. Si yo tomo de los cables de la calle solamente la energía que llega, eso no alcanza para moverme nada de lo que yo tengo allí. Entonces, lo que hacen es hacer una subestación y generan un transformador interno. O sea, en ese espacio que está cerrado allí, hay un transformador grande. Y ese transformador me está generando la cantidad de energía que yo necesito para que esa sede funcione. Si no, no se podía hacer. Pero entonces no podemos utilizar un transformador de estos pequeños porque no alcanza. Entonces pues, necesitamos un transformador grande y ya pues la energía se convierte allí en todas las de la ley para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, en esas edificaciones grandes tiene que haber un transformador para poder llevar esa energía a lo que nosotros necesitamos. ¿Preguntas hasta acá? Mm. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar allí. Espero hayan tenido claridad con respecto a lo de la energía eléctrica. Ustedes son los llamados para utilizar las técnicas que sean necesarias para poder en la construcción que la energía eléctrica se instale adecuadamente. Pues por eso tienen que entender bien cómo funciona todo esto para que cuando ustedes estén en una obra y estén haciendo la instalación eléctrica, sea ustedes o otras personas, conozcan cómo se debía hacer técnicamente dentro de un edificio.